Un cordial saludo, mi nombre es Einar Martínez, soy contador público, especialista en gerencia de riesgos y seguros, con maestría en gerencia financiera. Soy docente e imparto el curso o oriento el curso de decisiones de inversión en Uniminuto, dentro de la especialización de gerencia financiera. Desde el primer encuentro que se tiene con el estudiante, pues creo que el primer ejercicio que se hace es un cuestionario donde ellos identifican a través de él cuál es su perfil de riesgo. Y a través de esto, pues se les va involucrando para que ellos entiendan o se pongan en los zapatos durante el desarrollo de todo el curso, en los zapatos de un inversionista. Y a partir de ahí, pues asuman todos los riesgos en que incurre una persona o empresa al momento de tomar una decisión para invertir. Dentro de eso, pues se le da una serie de herramientas para que ellos se apoyen en cada una de las decisiones, independiente del tipo de instrumento, sea un proyecto, una empresa, una línea de producción, un bono, un paquete de acciones, divisas o una serie de elementos que hoy hacen parte dentro del ámbito virtual y que también pues los diferentes tipos de riesgos que se asumen al momento de tomar una decisión para invertir. Dentro de ese conjunto de herramientas hay una o dos sesiones que se dedican a que los estudiantes entiendan o conozcan lo que es el Risk Simulator. Risk Simulator es un aplicativo que está dentro de la plataforma virtual y que está a disposición de los estudiantes para que ellos lo descarguen y a través de un tutorial ellos puedan instalarlos en su computador para que pues a través de ejemplos empiecen a interactuar con este aplicativo. De ahí se empieza ya a involucrar lo que es el Risk Simulator dentro de el curso de decisiones de inversión de la especialización en gerencia financiera. ¿Cómo lo hacen? Pues voy a salirme de acá para hacer una pequeña explicación de cuáles son los pasos que se toman al momento de que en esa, por ejemplo, séptimo, octavo encuentro, donde se le hace énfasis en el riesgo y pues analizan los diferentes tipos de riesgos que asume un inversionista, cómo se vincula pues en la herramienta Risk Simulator. Vamos a abrir aquí Excel. De hecho, cuando se instala la herramienta, eso se le dice y se le deja claro, pues la herramienta se vincula con el Excel, con la herramienta Excel, la herramienta de oficina Excel, donde tú vas a tener acá dentro de las herramientas, dentro del menú de herramientas, una que dice simulador de riesgo, es el Risk Simulator. Entonces, el primer contacto con los estudiantes es que pues lo instalen. Como segundo, hay que explicar una serie de situaciones que son muy útiles porque pues prácticamente es un simulador y hay que hacerle entender a los estudiantes que dentro de ese conjunto de herramientas que existen para poder tomar decisiones, hay una parte donde se pueden hacer simulaciones a través de diferentes escenarios donde se vislumbran posibilidades o probabilidades que algo suceda y que dentro de ese hecho o suceso pueda afectar algo que yo esté esperando, una meta o un objetivo. Hay que entender también que Risk Simulator trabaja bajo la simulación de Monte Carlo y que para esto hay que entenderla, ¿no? Entonces hay que pues también explicarle al estudiante qué es la simulación Monte Carlo, cómo trabaja y a partir de ahí se le empieza a dar a entender de que se deben tener unas variables de entrada, unas variables de salida, para que a través de pues una simulación de una serie de pues escenarios se pueda obtener una respuesta y a través de esa se puedan tomar decisiones teniendo en cuenta los resultados. Hay que hacerle entender qué es la simulación, ¿no? Porque muchas veces eso es el inconveniente que se enfrenta uno al entender qué es simulación y a partir de ahí cómo se presentan o se elaboran escenarios para simular situaciones diferentes a través de números o a través de hechos y que nos puedan dar un resultado. Entonces, igual se maneja a través de Excel herramientas que pues contribuyen a que dependiendo los resultados, pues se puedan tomar decisiones. También hay que hacer énfasis que hay muchas de las herramientas que hacen parte del menú de Risk Simulator que trabajan bajo estadísticas. Entonces, el primer paso es decirle qué es Risk Simulator, cómo trabaja y a través de los ejemplos que presenta el aplicativo poderle dar a entender al estudiante cómo puede aplicarlo dentro de su vida laboral, ¿sí?
Entonces aquí en simulador de riesgo le damos clic y automáticamente me abre todas las opciones del menú. Dentro de esas opciones del menú, pues lo primero que yo le doy al estudiante es que para crear herramientas, primero vamos a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos para que ellos observen cómo trabaja o cómo se corre una simulación en Risk Simulator. Entonces entramos aquí a simulador de riesgo y aquí abajito hay unos modelos de ejemplo. Dependiendo la herramienta o para qué se va a utilizar, así va a ser el ejemplo que yo puedo pues abrir y darle a entender a ellos a través de, pues ellos tienen aquí un modelo básico de simulación y es el que yo siempre utilizo para explicarles a ellos el primer paso o el primer contacto con la herramienta. Vamos a abrir aquí modelos básicos de simulación y aquí está descrito muchos de los apartes del ejemplo y de cómo se elabora el ejemplo. Después de pues ellos interactuar, leer todo este ejemplo que está acá y las gráficas y todo lo demás, los hago que pasen a lo que es el modelo estadístico y dinámico. En ese modelo estadístico y dinámico hay una parte y les explico que es un modelo estático donde simplemente se vislumbra un ingreso bruto, hablemos de 2 unidades monetarias con un costo de 1 unidad monetaria, el cual pues un ejemplo elemental me da un ingreso neto de 1 unidad monetaria. Ahora vamos a crear un modelo dinámico que es un proceso de simulación a partir de ¿qué? De unas entradas, de unas variables de entrada a las cuales el simulador le va a dar diferentes valores y a partir de esos valores voy a observar o apreciar cuál es el comportamiento del ingreso neto. Risk Simulator por defecto trabaja con 1000 opciones, o sea que él me va a empezar a cambiar el ingreso bruto y el costo a través de diferentes tipos de números aleatorios y a partir de ahí yo voy a observar al final, cuando ya corra el ejemplo, cuál es el resultado a través de una gráfica. Esto es lo primero que yo le hago para que ellos se vayan vinculando. Repito, no se va a aprender a utilizar el simulador en un día o 2 días, no, o en una sesión, en 2 sesiones, porque requiere, y de hecho yo les comparto acá, en el Risk Simulator, les digo que aquí en la parte de ayuda hay un tutorial, un manual aquí, manual de usuario. Ese manual de usuario tiene alrededor de 209 hojas, 210 hojas, pero que inicialmente, pues las primeras lecturas hacen mucho énfasis en cómo se ingresa o cómo se crea, por ejemplo, un nuevo perfil para trabajar. Esto es lo primero que yo le hago para que ellos vean cómo trabaja y luego les enseño, que es la primera parte del manual, cómo crear un perfil para poder trabajar en Risk Simulator y a través de un ejemplo ellos puedan empezar a darles entradas una serie de variables para obtener una serie de resultados. Entonces, esto que está aquí y que ya le expliqué, pues simplemente lo corro acá. Él me empieza entonces, miren, a cambiar, pues a colocar una serie de valores según la configuración que yo le di pues a la simulación o al escenario que estoy planteando acá, al ejemplo. Entonces me está cambiando, me cambia y me muestra una gráfica donde yo puedo apreciar entonces pues el comportamiento que tiene el ingreso neto teniendo en cuenta la variable o la variación que tienen las variables de entrada, que para este caso que está en verde es el ingreso bruto y el costo. Ante cambio del ingreso bruto y del costo, vemos cuál es el resultado a través de la gráfica del ingreso neto. Entonces aquí a través de esto yo puedo analizar las estadísticas donde me muestra una media, mediana, una desviación estándar, una variación y a partir de ahí entonces empiezo yo a explicarles y que ellos empiezan a entender qué es y para qué funciona. No solamente esto, porque pues Risk Simulator tiene una cantidad de herramientas y ahora las vamos a ver, que dependiendo pues el avance que tengas en el conocimiento de la herramienta, pues podrás utilizarla a futuro. Si volvemos a entrar acá al menú, podemos apreciar que el simulador tiene una cantidad, vamos a verlos acá, ¿sí? Perfil, opciones, herramientas analíticas, de pronóstico, desde la más elemental pues hasta la más avanzada. Pues hay que tener conocimientos de econometría, de estadísticas y todo lo demás pues para aplicar alguna de las herramientas. Pero sigamos acá en la parte básica, que es el primer contacto que tienen los estudiantes con la herramienta. Ya que ellos hayan observado el comportamiento que pues la herramienta tiene en cuanto a pues el proceso o al escenario planteado, donde hay 3 variables, 2 de entrada y 1 de salida, procedemos a través de un ejemplo que ellos trabajaron ya en Excel, donde
tuvieron unos criterios para tomar una decisión a partir de la desviación estándar y la varianza, pues a partir de ahí les pido, les solicito que pues apliquen la herramienta teniendo en cuenta estas variables. Lo primero que deben hacer para trabajar en Risk Simulator es crear un perfil. Entonces aquí me voy a nuevo perfil y le coloco un nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Pues vamos a colocarle, si es el nombre de economía, estado de simulación económico. Vamos a colocarle aquí simulación económico. Listo, ok. Ya teniendo ese nuevo perfil creado, ya puedo empezar a crear los diferentes tipos de escenarios o utilizar las herramientas. Si yo no creo ese perfil, no puedo trabajar en Risk Simulator. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues le voy a dar entrada inicialmente a una serie de variables que para este caso serán las probabilidades de ocurrencia y luego a las porcentajes de inversión. Hay que tener presente de que esto es un ejemplo donde se plantea un escenario donde hay 5 situaciones de la economía: recesión profunda, media, promedio, buena y muy buena, donde se observan unas probabilidades que esto ocurra, teniendo en cuenta la historia o escenarios históricos, o simplemente se presume, y cómo varía el porcentaje de rentabilidad de una inversión de un producto A, sea acciones, bonos, cualquier tipo de producto. Entonces, ellos que pues les explico de que pues para empezar a darle entrada a las variables de ubicarme dentro de cada una de las celdas que tiene esas variables. Entonces yo me ubico en la primera celda que dice recesión profunda, me voy a simulador de riesgo y le doy supuesto de entrada. Yo aquí puedo tomar cualquier tipo de pues de gráfica. Yo por lo general les comento que utilicen triangular, o les recomiendo que utilicen triangular. ¿Y el por qué? Porque aquí puedo colocar mínimos y máximos dentro de estas variables. Si ya yo asumí que la probabilidad de ocurrencia está entre 10 y el máximo es 30, yo puedo definir aquí unos mínimos y unos máximos para que simplemente cuando yo corra el simulador, él me dé valores aleatorios entre el 10% y el 30%. No me dé más. Simplemente varíe esa cantidad de números dentro de ese rango de valores. Entonces aquí yo le coloco 10% y aquí le coloco 30. Repito, este es simplemente un escenario que yo estoy planteando. Cada quien plantea el escenario como más pues se acomode a lo que está esperando dentro de pues el resultado, ¿no? Entonces ahí coloco un mínimo, un máximo y le doy a aceptar. Ok. Y así hago con cada una de las variables: simulador de riesgo, entrada, supuesto de entrada, y le doy entrada ubicándome en cada celda. Luego que ya termine, asumiendo que le di entrada a todo esto que está aquí, le di entrada a todo esto que está aquí, le voy a dar pues cuál es dentro del Risk Simulator el pronóstico de salida. Pues voy a esperar, pues voy a trabajar con la rentabilidad del 22%. Que es esta que está aquí. Entonces le doy pronóstico de salida partiendo de que, para no demorarme más, partiendo de que ya le di entrada a todos estos valores y todos estos valores que tengo seleccionados, me voy a la celda que voy a utilizar como pronóstico de salida, que es el 22%, y le doy simplemente OK. Y ya teniendo eso, pues corro el Risk Simulator. Él me hace los cambios dentro de las variables. Ustedes observan las variables, los cambios. Esperemos que me genere el informe o la gráfica. Me dice que ya terminó y pues aceptar. Me muestra aquí la gráfica teniendo en cuenta que ya pues le di todos los valores, y me muestra el comportamiento a través de la gráfica de la tasa de rentabilidad ante comportamientos diferentes que tiene pues la probabilidad de ocurrencia y la rentabilidad en la inversión.
Teniendo en cuenta eso, pues yo entro a analizar entonces cuándo sube, cuál es el comportamiento, cuál es o cuándo alcanza ese máximo del 22%. Y aquí hay unas pestañitas, por ejemplo, el de estadística demuestra la variación y la desviación estándar, el coeficiente de variación, que son pues herramientas estadísticas que me muestran a mí pues simplemente datos que a través de él puedo tomar también decisiones, ¿no? Yo puedo tomar decisiones a partir, si ya configuré bien los valores, la dispersión que han tenido los valores, y a partir de ahí tomar decisiones dentro de 1, 2, 3, 4, 5 instrumentos de inversión. Ese es el primer contacto, y a partir de ahí se involucra la herramienta de Risk Simulator con los estudiantes de la especialización de gerencia financiera en el curso de decisiones de inversión. A partir de ahí pues se le plantea a ellos que pues realicen un ejercicio, un escenario, y pues pongan en práctica esta primera parte de Risk Simulator. Repito nuevamente, es una herramienta que tiene muchas opciones, que pues afortunadamente es muy intuitiva, y que a través de videos y a través del manual que les mostré hace poco, hace un ratico, pues puede el estudiante ir asumiendo o acaparando o motivándose en cuanto a utilizar la herramienta en su mundo laboral. Esto es todo. Gracias por la atención y les deseo una gran tarde.